Bienvenidos nuevamente a este estudio especial de la semana en lecciones de escuela sabática. No te pierdas cada semana una lección nueva. Y hoy continuamos con la segunda lección titulada ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Y vamos a analizar qué nos depara esta lección tan importante, que muestra y señala el centro del Evangelio de Cristo, lo que Jesús vino a enseñar y lo que el Señor vino a desenmascarar en el corazón de Satanás. No lo olvides, quien te habla, un servidor Ismael Carvajal. No olvides compartir, suscribirte a este canal, en la manera en que apoyas a este servidor y este ministerio para que podamos seguir creciendo para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo quien nos hable a través de esta maravillosa lección y nos enseñe qué es lo que realmente somos delante de Dios. Gracias, Padre misericordioso, por darnos este privilegio de nuevamente estar reunidos a través de este medio, estudiando, repasando y profundizando esta lección tan poderosa, que esperamos sea de bendición para todos aquellos que junto conmigo estén hasta el final de este estudio. En tus manos dejamos nuestras vidas. Acompáñanos y guíanos con tu Santo Espíritu, en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, entonces vamos a entrar de lleno a la lección de esta semana, que nos daba la introducción a ese texto de memoria. Vamos allí al profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, donde se encuentra nuestro versículo para memorizar. Y que me gusta resaltarlo porque tiene un significado profundo dentro del contexto de esta lección. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por eso, mis amados, la lección inicia diciendo o llamando la atención a un Salvador con el corazón roto. Sí, así fue que quedó el corazón de Cristo al venir a este mundo para morir, para salvar, para entregarlo todo por su pueblo en especial. Y la Escritura dice en el libro de San Juan, capítulo, vamos allí, 1, versículo 11, dice allí: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Qué triste cómo quedaría el corazón del Señor al ver que Jerusalén, al ver que su pueblo había centrado más su corazón en las cosas externas que en una verdadera relación con el Dios del cielo. A tal punto que todas las sombras del santuario, de los ritos, de los sacrificios que se celebraban allí en el templo, apuntaban a la venida del verdadero Cordero que estaba en medio de ellos, pero que tristemente el Cordero de Dios vino a quitar el pecado del mundo y ellos no lo reconocieron. Habían cambiado la verdadera adoración por una adoración falsa, una adoración exterior, una adoración de obras que no eran movidas por una fe verdadera. Por lo cual, por eso, cuando Cristo vino a esta tierra, al mirar la condición de su pueblo, se dio una sentencia para Jerusalén, como reprensión, como la circunstancia en la cual se colocaba su pueblo por haber rechazado al Hijo de Dios. Sí, mis amados, cuando rechazamos la voluntad de Dios en nuestra vida, el Señor se retira de esos lugares. Puede ser el lugar que sea, pero donde no se hace la voluntad de Dios, Dios no mora allí. Y eso sucedió con su pueblo, eso sucedió con esa ciudad,
donde el Señor un día en el capítulo 19 del libro de Lucas, vea lo que él pronunció, estas palabras proféticas que más adelante, años más adelante, se cumplieron al pie de la letra. Y que el Señor, al pronunciarlas, sentía dolor en su corazón porque era el pueblo amado, a quien ayudó, a quien instó, a quien reveló la verdad, a quien condujo hasta ese momento, pero finalmente no quisieron aceptar al Mesías. Lucas 19, versículo 41 muestra la realidad de Jerusalén y muestra la tristeza del corazón de Jesús al ver la tremenda circunstancia a la que habrían de llegar por su pecado y rebelión. Cuando llegó cerca a la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo: si también tú conocieras a lo menos este tu día, lo que es para tu paz. Pero ahora están encubiertos tus ojos. ¿Saben, mis amados? Esas palabras muestran la condición de miles que hoy dentro del cristianismo, aún dentro del pueblo de Dios, están tan ciegos frente a su condición que no les hace reconocer que se están preparando para el día de ajuste de cuentas donde tendrán que recibir la justicia de Dios sin misericordia. Que Dios nos ayude, porque esas personas, dice aquí, no gozan de paz en su corazón. Y hoy vemos el resultado de hombres y mujeres que se hacen llamar cristianos, pero que actúan como los fariseos, que hablan contra sus hermanos, calumnian, que viven en enemistades, en rencores, en resentimientos, que solo cuidan su forma externa de piedad, pero su corazón está corrupto por un sinnúmero de defectos, de deseos pecaminosos y de defectos de carácter que no quieren humillar su corazón por seguir viviendo una vida de exaltación al yo. Por eso la lección se titula ¿egoísmo o amor? Al final el Señor va a revelar quiénes realmente se han humillado y quienes no viven una vida egoísta. Esa no era la condición de su pueblo, era un pueblo egoísta que no le importaba la vida de los demás. No había el amor al prójimo, no había el amor de Dios en sus corazones, porque no puede haber amor hacia el prójimo si el amor de Dios no se revela en nuestros corazones. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán cerca y te sitiarán por todas partes, te estrecharán, te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Y cuántos hoy el Señor está tocando a la puerta de su corazón? Está reprendiendo de una u otra manera y no quieren humillar sus corazones. Qué triste que dejen pasar el tiempo de la visitación de Dios cuando Él extiende su misericordia. Porque cuando Él finalmente se aleja de tu vida y de mi vida por nuestra rebelión, por nuestra vida egoísta, quedamos a merced de Satanás para que Él haga lo que quiera con nosotros. Y precisamente eso fue, y eso es lo que revela la historia. Cómo finalmente el pueblo de Dios, aunque miles escucharon, aunque miles recibieron la amonestación, muy pocos fueron salvados de esa terrible circunstancia que venía sobre Jerusalén. El Señor había anunciado que Jerusalén iba a ser destruida, que no quedaría piedra sobre piedra, y muchos no creyeron y no quisieron salir. Y allí en el libro de San Mateo capítulo 24, el Señor quiso salvaguardar a su pueblo, aquellos que creyeron en sus palabras. Y le fue dada una señal en Mateo 24 acerca de la destrucción de Jerusalén. Y dice en el versículo 15,
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva para atrás para tomar su capa. Pero ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá tribulación cual nunca ha habido desde el principio. Esta profecía de una manera especial se cumplió en su pueblo, en Jerusalén. Y esto tenía un doble cumplimiento también para el pueblo de Dios de los últimos días. Está por establecerse la abominación desoladora, la cual el Señor profetizó a través de Daniel, para que también su pueblo salga de las ciudades. Hoy el Señor nos hace el llamado para que podamos salir y escoger lugar, pero llegará un momento en que tendremos que huir. Y entonces quien no tome esa decisión finalmente quedará bajo las autoridades y el nuevo orden mundial. Saben, queridos, esto es un pálido reflejo de lo que va a suceder en estos últimos días. Cómo miles y millones de cristianos que hacen parte del pueblo de hoy van a apostatar de la fe y se van a unir del lado del enemigo, como lo hicieron los fariseos y la gran mayoría del pueblo judío en ese tiempo. ¡Qué terrible! Cómo finalmente el imperio romano arrasó y mató sin piedad a miles que no quisieron creer al llamado de Dios y que no huyeron cuando hubo el momento. Qué triste, mis amados, que miles que no creyeron a ese anuncio murieron vilmente. Murieron porque no creyeron por fe en la palabra de Cristo. Pero gloria al Señor, porque Cristo siempre ha salvaguardado providencialmente a los verdaderos cristianos. Y por eso la lección de esta semana nos muestra cómo Cristo salvaguarda a aquellos que realmente confían en Él. Y estos fueron protegidos de la mano de este imperio asesino que finalmente acabó con la vida de miles de judíos y derribó y quemó el templo. Y finalmente el templo fue destruido como el Señor lo había anunciado. No quedó piedra sobre piedra. Quiero compartir lo que dice la inspiración en cuanto a cómo el Señor protege a sus hijos y qué fue lo que llevó a esta nación de una manera especial, al pueblo judío, a perderse y a caer de esa manera tan terrible. ¿Qué fue lo que en realidad llevó a esa condición? ¿Fue Dios quien provocó ese terrible mal? Pues la palabra inspirada en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 243, dice: el pecado del mundo de hoy día es el mismo que acarreó la destrucción del mismo Israel. La ingratitud a Dios. La ingratitud a Dios, el descuido de las oportunidades y bendiciones, el aprovechamiento egoísta de los dones de Dios. Todo esto estaba comprendido en el pecado que hizo caer a Israel. Estos males están trayendo la ruina actual para muchos que conforman el pueblo de Dios. Cuidado, mis amados, con el estilo de vida que estamos llevando. Cuidado con la vida egoísta que estamos practicando. Cuidado con los dones y las bendiciones que Dios nos ha dado. De qué manera las estamos usando o para qué las estamos usando. Quizás para sacar pecho, para creernos más que los demás, para ganar el favor de los hombres, para que todos estén conmigo. O en realidad es el amor de Dios el que nos mueve a hacer sin ningún interés egoísta, sino para la gloria de Dios lo que tú haces cada día. Por eso el Señor resalta este versículo de memoria: no temas, que yo estaré contigo. Podemos estar pasando por dificultades, por situaciones difíciles hoy,
pero no estamos solos si confiamos en aquel que nos ha sostenido y ha sostenido a miles en el pasado, también lo hará contigo y conmigo. Queridos, no olvidemos lo que decía la lección de la semana pasada. Hay una guerra espiritual que el diablo y sus ángeles están riñendo con Cristo y sus ángeles. Y nosotros somos el blanco principal de esa guerra. Así que si peleamos del lado de Jesús, tenemos ganada la victoria y el diablo no tendrá nada que hacer. El diablo tendrá que huir. Por eso el Salmo 46:1 dice que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No hay nada que temer si estamos del lado de Cristo y hacemos y creemos lo que Él nos ha dicho. Así como guardó a aquellos que creyeron en su palabra, también cuando se cumpla la abominación asoladora, cuando la ley dominical se imponga, no importa si tendremos que sufrir martirio o entregar aún nuestra propia vida, el Señor la volverá en el día final. Y si estamos vivos y somos perseguidos, no importa, porque el Señor estará con nosotros para protegernos, sustentarnos hasta el final. Por eso, queridos, hoy debemos vivir una experiencia de amor con Cristo. Es el amor de Dios derramado en nuestros corazones lo que nos dará fortaleza, lo que nos dará el poder para entregar lo mejor de nosotros para la gloria de Dios. Y esa fue la experiencia de los discípulos de la iglesia cristiana primitiva. Ese primer amor que ellos experimentaron es el que necesitamos conservar en nuestros corazones. Y solo vino cuando ellos aprendieron a humillarse allí en el aposento alto. Dice la Escritura en el libro de Hechos capítulo 2. La experiencia de ellos debe ser la experiencia del remanente de los últimos días, para que podamos recibir una recepción poderosa de la lluvia tardía, así como la recibieron los discípulos en la ocasión de la lluvia temprana en el Pentecostés. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, de repente vino un estruendo como de un viento que soplaba, el cual llenó toda la casa. Y se le aparecieron lenguas, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero me llama la atención lo que dice el versículo 1. Estaban todos unánimes juntos. Quizás hoy puedan reunirse muchos en una iglesia, pero qué triste que la gran mayoría no están unánimes. Hay un sinnúmero de cosas en el corazón y de una manera especial en el corazón de muchos líderes, que son los que más deberíamos dar ejemplo. Qué triste, mis amados. Por eso el Espíritu Santo no puede obrar con poder. Solo obrará en aquellos que de corazón se entreguen a servir a su Señor por amor. Así como lo hizo la iglesia primitiva, así como Jesús lo enseñó. Vamos a mirar, mis amados, lo que Jesús hacía y cuál fue el ejemplo que le dejó a la iglesia primitiva y por qué ellos vivieron esa experiencia e impactaron al mundo de ese entonces. Por eso los llamaron cristianos, porque actuaban como Cristo actuó. ¿Y cuál era la experiencia de ellos? El libro de Mateo capítulo 4 versículo 23. Vea cómo Jesús lo enseñó. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que no solamente asistía a la sinagoga, no solamente predicaba, sino que recorría las ciudades sanando y llevando bendición, asistiendo a la comunidad. Ese es el legado que impactó a miles. Y vea cuál fue el resultado en el tiempo de la iglesia primitiva. Cómo miles se convertían al evangelio. Hermanos, la gente está cansada ya de tantos sermoneos. La gente lo que quiere ver es el amor de Dios revelado en un pueblo que asiste a la comunidad, que hace buenas obras,
que el resultado de su amor y de su relación con Dios es buscar suplir las necesidades de aquellos que están muriendo en el pecado. Hechos capítulo 2 muestra cómo finalmente miles se convertían en ese tiempo. Sobrevino temor a toda persona, versículo 43, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, no vivían una vida egoísta. Quien tenía más compartía y ayudaba con quienes no tenían. ¿Cuánto nos falta ese espíritu hoy? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Egoísmo o amor? Eso lo revela la vida que tú vives y la manera en que tratas a los demás. Todos habían creído y vendían sus propiedades y bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. ¿Saben, mis amados? Cuando como iglesia volvamos a tener este mismo espíritu, miles se van a convertir en un solo día, porque realmente verán en nosotros el amor abnegado de Dios. Siempre el gran conflicto entre Cristo y Satanás es que Satanás quiere desfigurar la imagen de Dios. Quiere hacer de Dios un Dios arbitrario que solo manda juicios, pero no es así. Dios ha de revelar su carácter a través de un pueblo que ha sido transformado, y por eso si tú revelas egoísmo, si tú y yo revelamos odio, venganza, si tú y yo no revelamos el amor de Dios, estamos del lado de Satanás y no estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Por eso el Señor revela en San Juan 10:10 cuál es la obra que en realidad Dios desea a través de nosotros hacer en el mundo. Y qué es lo que el diablo quiere hacer a través de quienes le siguen, de quienes le han creído a Él aún dentro del mismo cristianismo. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Si tú estás destruyendo vidas, estás causando dolor, estás hiriendo corazones, esa no es la obra de Cristo. Porque el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la obra o el resultado de lo que Cristo hace en el corazón de aquellos que realmente han dejado una vida egoísta para ser llenos del amor de Dios. Y el único que puede derramar el amor de Dios en nuestros corazones es el Espíritu Santo. Cuando ha sido derramado en nuestras vidas y Él obra a través de nosotros, nos enseña a amar como Cristo nos ha amado. Y tú dirás: ¿en dónde dice eso? Vea lo que dice Romanos capítulo 5. Solo cuando seamos llenos del Espíritu de Dios, cuando realmente vivamos la experiencia de la lluvia temprana y la lluvia tardía, entonces el amor de Dios se perfeccionará en nuestros corazones a través de la obra poderosa del Espíritu Santo. Dice: y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es el Espíritu Santo quien revela el carácter, quien nos deja ese legado de amor que Cristo ha dejado a través de su vida y que Él quiere hacer una realidad en nuestras vidas al nacer de nuevo. Por eso, queridos, en el libro de San Juan capítulo 13 versículo 35 dice lo siguiente. San Juan capítulo 13 versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis el amor los unos por los otros. ¿Amas tú de verdad a quienes tienes a tu lado, a tus hermanos? Pues entonces la gente conocerá que tú realmente vienes de Dios. Si amamos a nuestros hermanos, si nos amamos unos a otros.
Pero cuando eso no se revela en mi conducta hacia mis hermanos, yo no vengo de parte de Dios. Qué triste, queridos, que muchos están engañados, creyendo que solo una profesión de fe los va a salvar. Cuando la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 21, vamos allí. 1 de Juan capítulo 4, versículo 21 dice: si nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea que si no amamos a nuestros hermanos, si no comprendemos y ayudamos a quienes tenemos a nuestro lado, significa que el amor de Dios no está en tu corazón o en mi corazón. El Señor lo dijo ahí en el versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Él nos dejó un legado extraordinario, y eso es lo que ha querido echar por tierra Satanás. Que nadie ame como Cristo amó. Y solo así Él logra desfigurar en nuestro carácter el carácter de Cristo. Cuando vivimos una vida egocéntrica y no seguimos el legado de amor que Él nos ha dejado para revelar el amor de Dios a un mundo que necesita conocer al Dios maravilloso que se entregó por nosotros, que murió por nosotros y que está dispuesto a darnos salvación y vida eterna. Quiero cerrar con lo que dice la inspiración divina en este pasaje poderoso. Escucha lo que dice aquí en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 345. Quiero que lo grabes en tu mente, porque es la experiencia que el Señor quiere que vivamos, o de lo contrario de nada servirá el Evangelio. Si revelamos una vida egoísta, queridos, estamos perdidos, porque ningún egoísta entrará al cielo. Precisamente por eso Satanás fue expulsado. Pero si revelamos el amor de Dios en nuestros corazones, significa que hemos sido transformados por el poder de Cristo. O sea que valió la pena la muerte de Jesús, porque ahora odiamos el pecado, odiamos esa vida egoísta, y ahora ya no vivimos para nuestros deseos, para nuestros gustos, para nuestros hábitos, sino vivimos para Cristo y para la gloria de su nombre. Es el privilegio de toda alma, todos, ser un canal vivo por medio del cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representen al mundo su espíritu y su carácter. Así que, queridos, es el deseo de Cristo para tu vida y para mi vida. Que representemos no solamente su espíritu, sino también su carácter. Que podamos revelar ese carácter de Jesús en nuestra vida. Gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, fe, templanza. Ese carácter que el Espíritu de Dios perfeccionó en la vida humana de Jesús y que se constituye en nuestro ejemplo a seguir, para que así como Él lo hizo, nosotros podamos hacerlo. Y es así como podemos revelar ante el mundo que venimos de parte de Dios. El que dice que me conoce, dijo el Señor, debe de andar como yo anduve. Queridos, quiero colocar tu vida en las manos del Señor. Si hoy reconoces que eres un egoísta, si hoy reconoces que estás quizás mal delante del cielo porque no estás haciendo lo que Dios quiere que hagamos, o lo estás haciendo no para la gloria del Señor, que Dios nos ayude para que realmente el amor de Dios sea el motor de todas las intenciones del corazón y de todo lo que hagamos, porque Él sí conoce, mis amados, realmente qué es lo que nos mueve a obrar cada día en su amor. Oremos. Padre, gracias por habernos hablado a través de esta lección y habernos hecho entender la importancia de analizar nuestra vida hoy delante de ti, en especial en estos últimos días en que el gran conflicto está por terminar.
Y necesitamos experimentar el resultado del verdadero evangelio, que es el amor que obra en nuestras vidas. En tus manos nos entregamos, límpianos de todo pecado y quita de nuestro corazón ese corazón, Señor, egoísta, y danos un corazón que viva para la gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor, lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de compartir esta nueva lección. No olvides compartirla. Si deseas dejar algún comentario, añadir algo, resaltar algo de lo que te llamó la atención esta semana, compártelo para que quienes se conectan también puedan recibir esas palabras de bendición. Que Dios te acompañe y te ayude a vivir esa vida de amor, del amor abnegado de Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana con una nueva lección más.